Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy nos vamos a dedicar un poco a, justamente me acaban de mandar un libro nuevo que va a salir, que se llama El empresario institucional. Y se separa al empresario institucional del empresario prebendario, aquel que vive del gobierno, los privilegios, etc. Y cómo los empresarios institucionales pueden contribuir a cambiar para un lado o para otro el marco jurídico, ¿no? ¿Cómo ve usted la actitud de los empresarios, en especial en Argentina? Sí, primero había que definir un poco qué es la empresa para el trabajo. Sí. Yo creo que es una combinación de factores donde se junta trabajo, tecnología, innovación, etc. Se produce un artículo, un servicio, y si eso se hace en un marco de competencia y se puede rentabilizar, creo que se agrega un valor después la vida continua. Pero me parece que en países o en sociedades donde el avance del Estado es muy grande, la vida empresaria se empieza a complicar. Y hay varias maneras de defenderse frente a eso. Una es decir, bueno, me dedico a otra cosa. Sí. Otra es que voy a pelearla. Y otra tercera es decir, voy a adaptarme. Yo creo que hay cosas, siempre hay un grado de adaptación a las circunstancias, a la realidad, a las políticas, etc. Pero a veces creo que se pasan y se han pasado esos límites buscando los trajes a medida. Sí. Y yo creo que Argentina tiene una larga historia de trajes a medida. Lamentablemente creo que posiblemente que sirvan para determinadas empresas, pero que al conjunto no le ha servido. Pero yo le puedo decir una cosa. Yo una de las cosas que discuto mucho con los argentinos, que los argentinos creen que han monopolizado la estupidez en el mundo. Y no es así. El sistema político, por alguna razón, determina los comportamientos. Y el fascismo fue eso. El fascismo, la gente no lo sabe, pero lo creó, el que lo concibió fue Lenin. Porque Lenin, cuando se dio cuenta que el sistema comunista no funcionaba, dijo: los capitalistas están entre nosotros, somos unos que actúan como ladrones, ganan plata, pero saben hacer las cosas. Y el que usó el sistema primero fue Mussolini, y después Hitler, y después Argentina. No, porque Perón fue eso. Entonces, esa situación es una situación contra la cual es muy difícil, yo creo, yo digo que los empresarios en un sistema como ese no son prebendarios, son supervivientes. Porque si ustedes se ponen a analizar lo que dijo Lenin también, dijo que es un fascista, un liberal asustado, porque la alternativa de colusionar con el gobierno es que lo nacionalice y que le quite la defensa. Así que comparto, digamos, lo que usted dice, pero agrego que en el caso de Argentina, al menos en mi experiencia personal, el deslizamiento de la libertad hacia la regla es muy rápido. Y sí, porque piense usted en instituciones que defienden empresas o sectores empresarios que requieren permanentemente algún apoyo. Bueno, me parece mal que haya reglas para lanzar industrias nuevas, etc., que claramente se transparente bajo qué condiciones se puede lanzar, etc., pero subsidiar o proteger industrias o empresas de manera, digamos, por décadas o por mucho tiempo no tiene sentido. Darle un andador a un chiquito de 3 años puede ser, pero a uno de 40 le queda bastante mal. Nosotros tenemos sectores que no pueden vivir sin una protección. Y una cosa es que no puedan vivir un tiempo, y otra cosa es que no puedan vivir nunca sin la protección.
muchos sectores. Pero ahora lo están desprotegiendo, porque fíjense que ahora la Argentina ha podido superar en gran medida los errores políticos últimos en la economía, gracias a los factores externos. La Argentina hasta el año pasado más o menos tenía un superávit comercial de 12.000 millones de dólares. Ahora, en los primeros 5 meses se terminó el superávit comercial. Porque antes acá la gente se perdían las, no se llama, lo que quiere el Banco Central, los dólares del Banco Central. Porque la gente tenía miedo, porque indudablemente la gente actúa con miedo. Pensaba que yo digo que Miami se ha convertido en la capital de América Latina, porque mientras más estupideces políticas se hacen en América Latina, la que se vaya. Ahora no sé lo que va dentro de la naturaleza humana. Pero ahora ya eso se compensaba de alguna manera con el tráfico. Y esto ha sido producto en gran medida de la caída de las exportaciones, porque han dejado de producir en el campo. Por la ganancia de la Argentina no exporta carne en este momento, cuando la Argentina es un país que se conocía por la carne. Y estuve en ese sector de cárnicos como frigorífico y como productor ganadero en los últimos años, cerca de 50 años. La verdad es que no solo este gobierno, la mayoría de los gobiernos trató mal a la cadena, siempre. El argumento que siempre escuché desde que tengo 15 o 20 años, que la carne tiene que estar barata para los argentinos, porque es un bien de salario, como la leche, la pan. Yo creo que es una cuestión malentendida, que lo único que se ha logrado es desalentar tanto a la producción que en cualquier momento hay que importar esos productos. En el país que tiene la actitud mayor en el mundo para producir carne de manera eficiente. Argentina fue 100 años el primer exportador de carne del mundo y 100 años el primer consumidor. Sigue siendo uno de los principales consumidores, pero no sé por cuánto tiempo. Y hay una cantidad de países que nos han sobrepasado. En estos últimos 10, 15 años, del segundo, tercero o cuarto lugar hemos pasado al número 13 o 14. Cuando yo empecé a trabajar en la industria en los años 60 y algo, Argentina era el primer exportador del mundo y Argentina exportaba el 15% de todo el comercio mundial. Y tenía mercados cerrados. No exportaba a Estados Unidos, no exportaba a Japón. Hoy en día, Argentina del comercio mundial tiene un 2% y en descenso. Algo hicimos muy mal. Y no hay que ir a mirar qué hizo Canadá, o qué hizo Australia, o Nueva Zelanda, Estados Unidos. Hay que mirar lo que hicimos. Nosotros tenemos operación en Uruguay también. Claro. Y en Uruguay, además de haber tenido que cumplir muchas veces con las ausencias de Argentina y atender clientes que Argentina no podía cubrir, en los últimos años ha duplicado a la Argentina como exportador. Y Paraguay también nos ha superado. En carne vacuna. Y lo peor es que abaratando artificialmente la carne vacuna, también se le puso un pie encima a las otras industrias, que son las sustitutas de la carne vacuna. Durante mucho tiempo eso aplacó el desarrollo del cerdo y del pollo. Ahora está empezando a escasear la carne vacuna, que vale cara igual, a pesar de esta detección y que no se exporta. Ahora en los últimos años ha crecido muy fuerte el pollo y el cerdo. Es una buena noticia, pero lograda por las malas razones. Claro. Este es el problema. Sí. Este es el problema. Como decir, bajó el déficit comercial porque las exportaciones y las importaciones cayeron. Se cayeron, pero si nosotros, como me ha ocurrido, exportábamos el orden de 15, 20 millones de dólares mensuales en el grupo nuestro hace 7, 8 años y necesitábamos $500.000 para comprar una máquina y había que pedir un permiso especial para exportar esa máquina, generando 15 millones de dólares por mes de exportaciones, algo no funcionó. Pero vuelvo a las cuestiones más bien culturales. Usted bien dice, el Estado marca las reglas, claro, no se puede pedir heroicidad
Pero mire, No, claro. ¿sabe cuánto es el gasto público en Argentina? Yo hice una estimación que en el 14 llegó al 53%. Para eso proyecté un Producto Bruto en términos nominales en el cual incluía una inflación del 40%. Ahora, he sacado una nueva dato sobre el Producto Bruto nominal. Si toma el gasto sobre el Producto Bruto nominal que existe ahora, estamos en el 60% del Producto Bruto. Entonces, por eso esto es tan muy difícil y además mi estimación, y hay gente que estima más, pero yo estimo que el tipo de cambio está sobrevaluado en un 40% en este momento. Y además de eso, antes, esto con respecto a otros países, Europa, Real y demás, estaba compensado por la devaluación del dólar en gran medida, pero ahora el dólar se revaluó. O sea que ahora con otros países, con Europa, la ventaja que teníamos, la perdimos, y con el real también, que se devaluó. Más la calidad de algunos commodities, ¿no? La soja de 500 que se fue a 370 y trigo, etcétera, también influyó. Sí, bueno, eso influyó, por supuesto, pero lo otro que está influyendo es las restricciones a la exportación. O sea, el tipo de cambio ni siquiera es bueno y pico para el que exporta. El carne es 780. Bueno, el carne vacuno es 780. Y si la misma empresa tiene un frigorífico en Argentina, en Uruguay, ¿por qué razones funciona y es rentable en Uruguay? Claro, y no funciona y no es rentable en Argentina? Teniendo Argentina las aptitudes genéticas, de tierra, de todas las tierras, o sea, explota la parte de la naturaleza, una parte de la generación de genética, etc. Pero a mí me interesa, con la macro estoy totalmente de acuerdo, tenemos un Estado intervencionista y uno dice el empresario se tiene que defender. Por supuesto que se tiene que defender, pero yo nunca vi en los últimos años una solicitada, un documento firmado por todas las cámaras de Argentina diciendo, señores, no mientan el INDEC y no nos echen la culpa a nosotros de los subos de precios. La máquina de imprimir la tiene usted, señor Estado, y no nosotros. no, y el aumento del gasto ahora, en estos primeros 3 meses, es 40%. Es una campaña electoral. Claro. Pero estamos, se sabe que me preocupa la Argentina, pero me preocupa también porque estamos viendo otras cosas parecidas en el resto del mundo. Europa está quebrada, miren lo que pasa con Grecia, ¿no? El euro para mí explota, porque el euro para mí en gran medida es como el 1-1 para la Argentina, salvo para los alemanes. Pero de alguna manera el euro se ha podido devaluar en los últimos años. Ha perdido más del 20% de su valor. El 1-1 no había manera. No, claro, ahí estamos No atrapados en el mismo. De todos modos, Europa tiene algunos integrantes. Sí, no toda Europa está muy bien. No toda Europa. Bueno, claro, sí, pero Francia tiene un gasto público de 27% del Producto Bruto y una deuda que está en el 100% del Producto Bruto. Italia tiene un gasto público también que está arriba del 50%. Y también una deuda que está como en 120. Lo que pasa es que ahora se ha concentrado todo en Grecia, porque lo de Grecia, la deuda griega es el 180% del Producto Bruto griego. Sí. Pero el Producto Bruto griego es así comparado con el resto de los... Sí, la deuda también. Europa no la mueve. No la mueve mueve. Eso es verdad. Lo que puede haber es un efecto contagio de que si Grecia se va, partidos en España, Francia, etcétera, más
nacionalistas digan, ven, hay que salir, porque si no, es más, les va a dar argumentos porque este ajuste lo va a tener que hacer Grecia, que ya provoca problemas. Es que indudablemente la demagogia impera en el mundo, porque ¿sabe lo que dijo The Economist? El problema de Europa es el sistema que lo quiere cambiar, que es de las elecciones. Esto es. Pero entonces el problema es. No sé lo que piensa de las declaraciones del Papa. El Papa. Yo creo que el Papa tiene enormes virtudes, pero con todo respeto de la parte económica y de la macro. Enorme. Grandes correcto en la tierra, de cosas que todo su planteo respecto al problema de la casa de todos, de la tierra, etcétera, lo comparto y me parece una maravilla, hasta la forma en que lo ha dicho, expresado y denunciado. Ahora, esto es hablar de economía, me lo veo un poquito cegado. Y es una pena porque... ¿Cegado o cegado? Sí, pero había documentos de la Iglesia encíclicas como Caritas in Veritate, que fue del Benedicto XVI, que realmente sobre economía y sobre el rol de la empresa, etcétera, tienen un paso adelante en la doctrina, y no lo veo todavía en este nuevo papado, eso. No, la Iglesia ha ido variando en eso, ¿no? Sí, León XIII hasta... La mejor de todo era la de León XIII, pero después vino la 40º año, que fue el pacto de Pío XI con Mussolini. Y es cuando la lee, el fascismo le da a la seta. Y a veces hay que ubicarse también en sus épocas, ¿no? El tema, en la época de Hernán Novarum casi no había empresas, eran patronos, obreros, pero sí, formato empresarial de hoy. Pero ahí defiende la propiedad privada, bueno, sí, y se manifiesta totalmente en contra del socialismo. Tiene una frase que dice: empeñanse los socialistas a hacer a los hombres iguales, ignora que es la naturaleza lo que nos ha hecho diferentes. No, eso es real. Pero yo tendía a ver como que encíclicas como Centésimos Años, que fue en el 91, sí, esa fue un alcalde. Y Caritas in Veritatis, realmente me parecía que había una modernización, una actualización. En este momento no lo veo, es como que se ha vuelto a una postura bien tercerista, ¿no? Sí. La tercera posición, marxismo no, lo otro tampoco, mercado puro no. Un tercermundismo. Sí, Cuando le regalaron, le pusieron esto con la cruz. La voz en Madrid. Esa cosa. Lo que sí creo, yo rescato la preocupación por los pobres, por supuesto, lo que quizás no comparta tanto la manera de salir de ese tema. Pero si por alguna razón, donde hay menos pobres es donde está operando el sistema. Cuando se cambia el sistema, lo único que se crea son más pobres, porque cuando se ponen impuestos del 80% a la ganancia, la gente no invierte. Entonces hay más desempleo y todo esto. Y él no está de acuerdo conmigo, ¿no? Porque cree que Europa está mucho mejor de lo que yo la veo, ¿no? Y no solamente que no la veo, sino que creo que se ha creado una historia del mundo mentirosa con respecto a lo que ha sido Europa en el mundo. Si hubiera sido por los europeos, seríamos nación comunista. Sin embargo, lo tenemos como que es la civilización occidental y cristiana. No, vamos a entender qué es lo que estamos discutiendo en este caso. ¿Por qué el mundo hasta hace 200 años vivía como Jesucristo? ¿No? Y esto está en un libro que salió ahora hace poco, que se llama Reverse of Plenty, de William Berkeley, ¿no? Porque la gente ahora es más inteligente, ¿o no? No el sistema, que por primera vez reconoció. Tenés un dilema que es el siguiente: es decir, el sistema, si bien lo hacen los políticos, la gente vota a los políticos y vota por ciertas promesas. Sí, entonces, pero... ¿por qué votan a un Obama y no a un Ron Paul? Bueno, ¿por qué no se vota a un Ron Paul? No, si yo no te discuto que en algún momento, pero en los
todo lo que dijeron los founding fathers, que estaban en contra de la democracia. En toda la Constitución americana no se habla de democracia, se habla de rule of law. Y una de las cosas que está clara es que las mayorías no tienen el derecho a violar los derechos de la minoría. Entonces, el derecho de propiedad y el derecho, el famoso derecho a la búsqueda de la propia felicidad, que inclusive está en Argentina en el artículo 19 de la Constitución, que no lo han interpretado así, pero es la realidad. Porque eso lo que quiere decir que el interés privado no es contrario al interés general. Cuando se toma que el interés privado es contrario al interés general, lo único que tenemos es el interés de lo que maneja el gobierno. Tal vez el tema de la búsqueda del poder, con el plan que sea, en cualquier posición, así que se tiene que prometer más de lo que se puede. Exacto. Y en lugar de eso llamarse populismo, que es lo que debería ser, se nos llama progresismo para que para disimular, sí. Para disimular. Pero no se ha encontrado. Se ve que las sociedades, al hombre le cuesta aceptar que venga alguien a prometerle que desde el poder lo que va a hacer es apretar y poner un poco de orden. Y ya no se toca ni esto. Claro. O sea, es mejor. Bueno, Grecia es un ejemplo, con el voto, en realidad. Votan, aplauden al que desplazó al primer ministro. Y al final el nuevo va a terminar haciendo lo que quizás hubiera hecho mejor el primer ministro. Pasó acá con López Murphy cuando quiso bajar el gasto público y cuánto duró. Y después vino el otro y fue mucho peor. Claro, el ajuste de López Murphy se lo ve como alguien que casi trató a la gente mal porque bajaba 12%. Claro, sí. Nos costó una caída de 200-300% Claro. vía la crisis del 2001-2002. Pero la gente a veces no quiere eso, no quiere saber. No, la gente quiere protección. La gente busca una protección, una seguridad. Yo creo que lo que dijo Seneca, para el que no sabe dónde va, no sobra. Pero que ¿sabes cuánto aumentó el gasto público? El gasto público cuando llegaron los Kirchner era el 23-24% del Producto Bruto. Nada más del 50%. Sí, yo no sé si era 23 o... Yo creo que ha subido como 13-14 puntos. Más. Pero igual, no es solo que el Estado haga, invierta, es el desalento al inversor. Claro, por eso termina lastimando una horca. Por eso es que Europa no crece tampoco. No, está bien. Lo que pasa es que cuando a mí me dicen la crisis terrible de España, y yo comparo, viajo con frecuencia, tenemos una empresa pequeña ya también, yo cambio la crisis española contra la euforia hay que poner algo. Es lo que le digo a Armando, si Europa no está tan mal, está mejor que Estados Unidos. En Europa no te están escuchando las llamadas de teléfono, ni te preguntan en la aduana cuánta plata traes, dónde vas a estar, tipo la Unión Soviética. En el fondo, tanto Europa como Estados Unidos transmiten al resto del mundo confianza. Sí, porque un déficit pequeño, si usted no le tiene confianza, no lo soporta. Claro. Un déficit grande como el de Estados Unidos o Europa, teniéndole confianza, se soporta. Y eso estira y a veces permite otra cosa. Depende, de Estados Unidos sí, pero en Europa, Alemania no tiene. No, eso es verdad. No tiene déficit. Eso es verdad. Pero Estados Unidos, yo siempre recuerdo una frase de Perón que dijo: los americanos tienen dólares porque lo hacen ellos. Cuando pasan esas cosas, son como recibir insultos a la razón, a la inteligencia. Yo en el último tiempo me siento bastante insultado por todo lo con bancarios, las cadenas nacionales y todo eso. Uno siente que le toman el pelo sistemáticamente de estas cosas, ¿no? Pero creo que hay algunas señales son buenas. El hecho de que se haya formado este foro de convergencia, que tiene 60 entidades que han empezado a escribir papeles mucho más serios, más sólidos, y confío que sigan avanzando. Si bien el fruto del espanto que hubo
un negocio. Pero por otro lado, empieza a tener una representatividad diferente del empresariado, va a empezar a expresarse. Ahora, sí, yo creo que ahora estuvo ausente mucho tiempo. Pero ¿saben lo peor que está pasando en Argentina? Es el control de la justicia. Entonces, todo se va Claro. se va al prestamista de última instancia, Sí. o sea, se va a la última que queda. La justicia, hora por hora nos damos cuenta de lo que está pasando. Logran esto, ¿no? Y el sistema, precisamente, la diferencia entre Europa y los Estados Unidos, ahora lo están cambiando, pueden hacer todas las cosas, pero todo el sistema estaba basado en que ni el Congreso ni el Ejecutivo podían hacer leyes que estuvieran en contra de la Constitución. Y eso quien lo decidía era la Corte. Y la Corte tiene un sistema de cómo se nombra a los individuos, que no es para nombrar a uno porque era amigo mío, ¿no? Y esto funcionaba, pero ahora en los Estados Unidos, tú tienes razón, se están violando ciertas cosas con este hombre, que tú sabes que yo digo que a mí no me preocupa el color de la piel de él, sino el color del cerebro. Pero en la crisis del 30 tuviste el New Deal de Roosevelt, que fue un intervencionismo y un ataque a la propiedad privada enorme, ¿no? Y la corte se le puso en contra porque lo declaró inconstitucional por unanimidad, salvo la incompatibilidad. Recién ahí es que se empieza a salir de la crisis. Pero el avance de Roosevelt, al lado de Moreno, yo te diría que la crisis empezó a salir con la guerra. Bueno, es interesante el caso porque cuando entró en la guerra, él tuvo que liberar los precios, que los tenía todos controlados, intervenidos, de todo lo que era el acero y ciertas cosas que tenían que ver con bélicas. Pero nosotros ya hemos llegado a tal nivel de confusión. En Argentina está conviviendo la ley de abastecimiento con la ley de defensa de la competencia. Están las dos. Sí. No se ha nombrado el tribunal, digamos, de defensa de la competencia, pero está vigente también. Claro. La mayoría de los países que han crecido de verdad han incorporado la ley de defensa de competencia a sus constituciones. En Argentina estamos con la ley de abastecimiento que fracasó desde que salió. Y cuando se la quiso eliminar, la frenaron diciendo, no, pues si algún día hay una emergencia nacional, una guerra, la tenemos a mano también. Algo cualquier ley, por supuesto. Pero se agarraron a hoy se aplica la ley de abastecimiento y está vigente la otra. Esa ley fue de Martínez de Ox. ¿Cuál? La de abastecimiento anterior. Es anterior. Viene de la época del 73-74, de Helva. De Helva. Porque sí, lo que pasa es que dejan a la discrecionalidad del gobierno. A mí me pasó uno de UCE en la gestión empresarial, cuando nos pusieron precio máximo a los productores de la empresa nuestra en el año 73. ¿Qué producen? Hamburguesas, patis. Habíamos empezado hacía pocos años y mi padre me dice, oye, han congelado los precios de todo y el precio de la carne está libre. El mercado libre en Liniers, esto así no va. Entonces pedí una audiencia del entonces secretario de Comercio, Miguel Revestido, así que Pedro se está acordado de la época también del primer gobierno del Perú. Y Revestido me atendió y me presentó a una señora que era de la Asociación de Amas de Casa. Entonces dice, bueno, si la señora está de acuerdo, yo le dejo aumentar los precios. La señora dijo, por favor, no aumente, veo que no puede aumentar los precios. Tenía 25 años y quería vivir otros precios. Yo por suerte no estaba acá cuando estaba, pero yo en la primera presidencia de Perón era muy chico, pero en 74 estaba, tenía 25 años. Yo tampoco estuve, porque en esa época estuve trabajando con el Fondo Monetario Internacional. Era otro nivel. La defensa de la competencia es clave, porque a veces se confunde defender la propiedad privada
que no es lo mismo que defender la competencia, porque vos defender la propiedad privada con protección del Estado. Pero defender la competencia implica defender la propiedad privada, pero defender la propiedad privada no implica defender la competencia. Y eso me parece que el empresariado en general es la confusión que tiene, quieren protección para ellos, para sus empresas. No saca cualquier protección para sí mismo, pero la idea precisamente es la contraria, de que haya libertad en esa competencia. Porque sobre todo, cada vez que se controlan los precios de importación y demás, es un desastre. Porque, y sobre todo cuando hay inflación, ¿no? Porque se sufren, los que más sufren son los que producen bienes para exportar, porque suben los precios, no suben los precios, el control de cambio controla los precios de los bienes de exportación, pero no el de los otros bienes. Ahora, esto es una cosa de que se vacío, porque la famosa ley de Gresham era porque se pretendía controlar las monedas de oro contra las de plata, ¿no? Se registraba. Y vas a la Edad Media, y salís de la Primera Guerra Mundial y controlan los cambios. Y vas a Bretton Woods y controlan los cambios. Y van al Pacto Smithsoniano y controlan los cambios. O sea, es una cosa que o se ignora la historia, o bueno, y acá, ni hablar. No, pero ¿por qué tú dices que Bretton Woods? Porque Bretton Woods tenía que fluctuar el dólar, contra el cual se ataban el resto de las monedas, entre cepa plana. Entonces, es como que no siempre, de una franja superior y una franja inferior, que abandona Nixon en el siglo XXI. En un momento lo que pasa es que estaba el sistema del patrón oro, y después pasó al patrón dólar, porque fue Nixon, creo, el que abandonó. Lo último que quedaba del patrón oro. El patrón oro que era el americano. En agosto del 71. Pero Bretton Woods era fijar la banda de flotación de cada moneda dentro contra el dólar, que es el patrón dólar, dentro de ciertos límites máximos y mínimos. Uno lo puede hacer con déficits fiscales diferentes. Claro, tuvieron que salir. Bueno, y ese es el problema que tienen hoy los europeos dentro de la zona. Bueno, ahí no hay tipo de cambio, lo que pasa es que hay un euro que, como no pueden emitir y aumentar el gasto, caen en el default. Eso es lo mismo que acá con la Yo comparto que el mundo tiene, no somos nosotros solos los que tenemos problemas. Eso es lo que pasa es que nosotros sufrimos. Lo que pasa es que en el caso nuestro hay datos evidentes de que hemos retrocedido con relación al promedio mundial y mucho. Es decir, Argentina, por ciertos recursos, son. Pero eso no es garantía de éxito. No. Y si hace 100 años éramos la 10ª economía mundial, hoy somos la número 81, en promedio hemos andado bastante peor que el resto. No, pero por supuesto. Entonces, la Argentina, y esto que estás diciendo, es sumamente importante políticamente. Rescatar el sistema que le permitió a la Argentina dar el salto cuántico que dio entre 1853 y principios del siglo, es lo que es fundamental para darse cuenta de a dónde hay que ir. Y esto es lo que se ha ido violando y permanentemente desde que llegó Perón, y a los hechos me remito, ¿no? Salimos del tema y la Argentina fue el tercer país del mundo en tener lo que los americanos llaman el rule of law. Y por eso, The Economist ahora sacó un artículo que se llama La parábola argentina. No sé si lo vieron. Así que se lo mando, porque es interesante. Él dice, no se podía entender que un país que a principios del siglo tenía un ingreso per cápita mayor que el de Alemania, que el de Francia y que el de Italia, esté donde esté, y que los argentinos no se den cuenta que la culpa de eso fue de Perón y Evita. Lo que sí recordaba es que en el 70 nos pasó Italia, lo pregunto por ahí. En el 80 nos pasó España. Y ahora nos pasó Chile. Sí. Nos está pasando Uruguay y Paraguay. La verdad es que
por los frutos lo conoceréis. Sí, La frase bíblica. No hemos andado bien, hay que reconocerlo. No, no. Y nunca se va a arreglar nada si no se parte de la verdad. Sí, pero lo que hay que saber por qué. ¿Cuál es la razón Hace poco tiempo, Juan Diachi, Martín Lago, que fue vicepresidente del Banco Central, escribieron un libro que se llama Argentina, el país de las desmesuras. Y analizan 15 o 20 razones por las cuales pasó todo esto que pasó. Y me acuerdo una de ellas, no la más importante, pero que es importante. Es declararon la guerra a una potencia mundial, ¿no? Sí. Entre otras desmesuras. Porque nos hemos ido cada 10, 12 años a crisis inflacionarias, por ejemplo, y no aprendimos de la primera vuelta, no, volvimos en ese tema. Entonces, hay cosas de nuestra dirigencia, no, la sobrevaluación del peso, que no parece no funciona, y la sobrevaluación del peso es una constante. No sé cuántas veces se ha hecho ya desde que yo estoy acá. Y bueno, lo que pasa es que solo en el 89 con la hiperinflación se llegó a un 200% mensual de inflación, que te da una tasa que... ¿Cuánto fue? Y cuando se tiene que ir al consumo. Sí, claro, fue el 200% en un mes. Y eso fue el detonante para él. Porque hoy el déficit fiscal, entiendo, está entre los 7 y 8% del PBI, según lo que están calculando. Y este mismo nivel de déficit es el que hemos tenido en las 4 o 5 crisis grandes anteriores. Así que, si rápidamente acá no se toman ciertas medidas, podemos terminar de nuevo. De nuevo, sí. Una medida clara, pero no somos los monopolistas en eso, ¿no? Es que desde el peso moneda nacional hasta ahora se han quitado 13 ceros. De manera que si vos decís cuando se creó el Banco Central en 35, el dólar, el peso era creo que 3 pesos moneda nacional, 3 pesos 60 un dólar. Ahora, si vos pones 3 pesos 60 y le agregás 13 ceros atrás, que no sé qué cifra de eso, tenés un índice de evaluación que Brasil acompaña, Chile más o menos, pero es desastroso, pues te da billones. Un dólar debería estar como en este momento 1.300 millones de pesos, moneda nacional. Con 13 ceros atrás. O sea, ponerle 13 hasta 14 hoy, 14 más 13 ceros. Eso es lo que te da. No es que te diga, también se sobrevaluó el peso en la época de Frondizi, ¿no? Y después cuando vino también India y después nuestro amigo que estaba de ministro de Economía, ¿cómo se llama? ¿Matías Dios? No, No, quería decir. Bueno, Krieger también. Pero Krieger al principio provocó una devaluación muy fuerte y de ahí le duró poco, claro. Pero la gente piensa en Krieger la cena, piensa en un liberal. Claro. Sí. Y yo recuerdo, y a bien chico, pero nos metieron en retenciones a todas las explotaciones de la crisis, ¿no? Porque se pueden encontrar los precios con retenciones y con tipo de cambio. Ustedes están de acuerdo en que saben lo que pasó. Cuando estaba Krieger, estaba aquí, y decía el informe ese visual que hace, es el que lo inventó ahí el Filo. Y salía en los diarios, sobre todo en el Cronista Comercial. Y Krieger llamó al presidente de Fiel para protestar y que me echaran de Fiel. Pero en el mundo, Hubiese hecho lo mismo. Peor, en el mundo, muchas de estas cosas Sí, lo aprendieron. Los alemanes aprendieron de la hiperinflación. Claro, aprendieron de la hiper, no los agarran más. Y fue en el 23. No los agarran más, Sí, por eso no los agarran sí, más. pero de todas Pero maneras. nosotros seguimos probando a ver si A ver si funciona. Sí, no, pero de todas maneras, Europa hizo así, pero ahora está así. ¿No? Entonces,
nosotros comparamos el hecho de dónde está con respecto a dónde estamos nosotros. Pero el desequilibrio que tiene hoy es tan grande como el de la Argentina. Lo que pasa es que no se nota en la inflación, pero se nota en el hecho de que no crece y tienen una deuda que no pueden pagar. Pero no todos los países de Europa y Sí, no, relativamente poco tiempo. Alemania es el que está mejor relativamente. Los eslovenos, los nuevos. Claro, los nuevos, sí. Los nuevos son, ¿no? como alumnos nuevos, son todos. Los que salieron del sistema comunista hoy están mejor que los que Porque aprendieron. Claro. No tenés casos como Suiza, Holanda, Sí, Suiza es un caso especial. Suiza no está dentro de Europa. Bueno, vamos a tener que hacer una próxima definición de Europa. No, pero es que Suiza fue un invento de Napoleón. Y quedó ahí fuera de toda la... ¿No? Nosotros tenemos un acuerdo, lo que hacemos nosotros es educación a distancia. Y tenemos un acuerdo con una universidad suiza. Y uno de nuestros egresados en Colombia va a convalidar el título al Ministerio de Educación de Colombia y le dicen, tiene que venir el título con un sello del Ministerio de Educación de Suiza. Entonces entro yo como parte de la universidad y digo, mire, Suiza no tiene presidente de la nación, es decir, no tiene casi cancillería, no tiene Ministerio de Educación. Y les va muy bien. Finalmente les costó mucho aceptarlo, porque el burócrata del Ministerio de Educación como que no controla la educación. Pero finalmente lo convalidaron. Pero Suiza sí es un caso totalmente especial. Los cantores son totalmente independientes. Y funciona de maravilla. Pero no es imitable, ¿no? Bueno, una cosa que se especulaba fue con que Gran Bretaña podría ir a un sistema similar después de que las elecciones, el referéndum en Escocia, que estuvo peleado, y entonces Inglaterra tiene que empezar a ceder más libertades a una Escocia, pero Escocia le va a seguir Gales, le va a seguir Irlanda, y entonces, ¿cómo dominas eso? ¿No? Se hablaba de que la tendencia política en Gran Bretaña puede ser algo similar. Sí. Ahora, hace pocas semanas volvieron a frenar el tema, porque había gente queriéndose salir, digamos, de la Unión Europea. Claro. Pero como Gran Bretaña. Como Gran Bretaña, sí, pues estaban llamando a una consulta. Sí. Y Cameron lo paró. Sí. Pero lo que, por ejemplo, a mí me alarma es el separatismo de Cataluña. Sí. Estos muchachos en algún momento querían ser un país catalán. Claro. Pero ya parece que hoy lo que salió en el diario hoy parece que sí que está. Me parece brillante, pero bueno, no van a poder. Pero vamos a decir, tal vez ganen, pero se van a sacar. Usted va a Barcelona y están todos hablando en catalán. Entonces se sienten que son otra cosa. Y como que España ha estado ahora resurgió un poco con ¿cómo se llama? Lo sacó de la crisis. No, el otro, que estuvo aquí hace poco también. Sí. El anterior, es decir, el que cayó con el atentado en Aznar. Pero hasta ese momento España, yo fui a España hace no sé cuánto tiempo, el atraso que tenía España con respecto a la Argentina era enorme. Y ahora es otra cosa. Pero lo que pasa es que los catalanes sienten que ellos hacen las cosas bien y que los españoles no las hacen bien. Eso en algún tiempo fue bastante así. En los últimos 10-15 años, nuevamente Madrid es más fuerte que Barcelona, como aportante al presupuesto nacional. Ahora las últimas elecciones los otros que también se querían separar son los más. Sí, hoy están. Dentro de Bélgica hay sectores que se quieren separar. Dentro de Bélgica hay un sector separatista. Porque también dijeron que en Alemania también, no sé qué sector de Alemania se quería separar.
Bueno, por ahí nos podemos separar como, nos podemos juntar los que estamos a favor de la libertad, tomar un barrio y separarnos. No, son los límites geográficos. Claro. Lo que pasa es que ellos tienen límites raciales y de idioma. Entonces se sienten totalmente, ¿cómo se llama? Que no son lo mismo. Por eso Europa vivió en guerra toda su historia hasta el siglo XX. Igual Cataluña nunca creció como en los últimos 40 años. En los años 70 te iba a Barcelona, me parecía una ciudad de provincia argentina. Y Barcelona hoy, después de los Juegos Olímpicos, es una ciudad cosmopolita, impecable, con una fuerza terrible. No puedo